En esta ocasión vamos a hacer un rig de una bola. Entonces vamos a empezar desde cero. Vamos a hacerla. Entonces vamos a tomar acá una esfera. Vamos a colocarle aquí 50 de radio. Y vamos a colocarle aquí 40. Vamos acá para visualizar mejor. Y la vamos a colocar, cámara frontal, la vamos a colocar acá sobre nuestro eje. Y entonces buscamos que una de estas secciones nos queden en la mitad. Entonces ahí está. Ahora lo hago editable. Voy a colocar acá exactamente sobre el eje. Ahora sí. Entonces lo hacemos editable. Vamos a cámara perspectiva. Vamos a polígonos y seleccionamos esta parte. Vamos a hacer acá una extrusión. Vamos a hacer acá en aristas. Un bisel. Aumentamos los segmentos. Listo. Ahora me voy a polígono nuevamente. Selección cíclica. Y voy a seleccionar esta parte y esta. Y hago también una extrusión. Más o menos así. Y hago lo mismo. Acá selecciono cíclica. Tomo la herramienta de bisel y hago unas subdivisiones. Listo. Acá voy a hacer entonces también una extrusión. Dejarla por ahí así. Y ahora entonces
Listo. Y hago también un bisel. Aquí no nos permite a ver cómo se ve así. Y sí, creo que así se ve bien. Creo que la podemos dejar así. Ya ustedes la hacen como ustedes quieran. Acá entonces bola. Bola SS. Listo. Entonces ahora le vamos a colocar los materiales. Voy a seleccionar acá en polígonos. Acá ya tengo voy a seleccionar esto. Ya está. Ya tengo esta parte. Ahora esta y esta. Entonces todo esto lo voy a dejar. Y esto también. Voy a ponerlo acá. Aquí le voy a selección inversa. Y voy a colocarle acá. Voy a probar cómo se ve.
creo que la podemos dejar así. Bueno, entonces ya teniendo esto así, lo voy a meter dentro de un grupo y dentro de otro grupo. Le voy a poner rotación y aquí posición. Ahora entonces voy a tomar un círculo y lo coloco más o menos por acá. Entonces esta posición le voy a colocar acá a ese esto me sirve como guía para colocarla siempre sobre una, o sea, que esté posicionada por ejemplo en el piso. Entonces esto nos ayuda a ubicarla de una forma más precisa. Entonces lo voy a meter dentro de ese, acá lo voy a colocar más bien bola posición. Esto lo voy a llamar control. Squash y estrés. Entonces tenemos esto entonces lo hago congelar los parámetros para que nos quede en 0. A esto le voy a dar acá en rigging protección, una etiqueta de protección, y eso lo que nos permite es que solo se va a mover en los parámetros que nosotros le indiquemos. En este caso voy a usar solo la altura. Entonces le voy a colocar 40, menos 40 y 40. Como les digo, esto siempre tiene que estar en ceros, o si no, cuando nosotros le coloquemos acá los parámetros se nos va a cambiar de posición. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Este es uno de los rigs que se hacen sin necesidad de huesos. Acá no le vamos a colocar ningún tipo de hueso, solo es manipulación con parámetros. Entonces acá lo que necesitamos en la bola es que haga el squash, el stretch y el squash y el stretch, squash y stretch, y que nos haga alguna rotación y inclinaciones para ciertos lados. Entonces acá vamos a ahora colocarle una etiqueta de expreso. Como les dije en un principio en estos videos que hemos hecho de rig, eso no se podría hacer o sea, se podría hacer pero no con controles. O sea, podríamos hacer la animación
irla manipulando con los parámetros, pero lo lógico, eso es más complicado. La idea de esto es hacer más fácil la tarea del animador. Entonces acá coloco mi control. Como vimos, nosotros le colocamos, o sea, para que se mueva en el eje Y. Acá el eje Y es el verde. En Blender es diferente. Entonces, listo. Entonces acá le vamos a colocar entonces posición, transformar posición Y. Quiere decir que al mover este en el eje Y nos va a hacer alguna función. Entonces vamos a mirar qué función es lo que vamos a hacer. Entonces acá necesitamos es las escalas. ¿Y las escalas de qué? Entonces vamos a colocarle acá la bola. Podemos haber colocado esta también. Acá no importa. A cualquiera de estas que yo manipule se me va a modificar. Entonces coordenadas, transformar, escala X, coordenada, transformar, escala Y, y coordenada, transformar, escala Z. Entonces tenemos acá nuestras escalas. O sea que lo que yo voy a hacer es cambiar de este movimiento de arriba a abajo a la bola que se va a manipular. O sea, vamos a manipular la escala en Y y la escala en Z. Listo. Como sabemos, cuando una pelota se golpea en el piso, ella sufre depende del material también de la bola, ¿no? Es una bola de bolinche, pues no va a deformarse. Entonces esta es una pelota estilo cartón. Entonces esta sí va a sufrir esas deformaciones, pero es en las escalas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, no solo nos va a espicharse, sino que a la vez que esto se espicha, también se va a anchar hacia los lados, y si se estira, entonces se va a angostar, va a ser más larga. Entonces esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, para poder transformar de este parámetro a estos, entonces necesitamos acá un nodo que se llama rango de mapeo, que es uno de los más usados, porque lo que me hace es eso, transformar un parámetro en otro, así sean de diferentes, en este caso la posición está en centímetros, es distancia, y acá la escala no es, se maneja, es como en uno es al 100% de la escala. Entonces acá lo que vamos a hacer es hacer ese cambio. Entonces esto es, acá son parámetros definidos por el usuario, se deja así tal cual. Si fueran grados, si fuera una rotación, entonces tendríamos que cambiarlo a grados en el lado que sea. O sea, esta casilla corresponde a esta, y esta de abajo corresponde a la que dice OLES SS. Entonces aquí apenas nosotros lo conectemos, voy a manipular primero la Y. Entonces lo que le escribimos fue que se tiene que mover, o sea, aquí cuando hicimos eso dice que se mueve desde -40 a 40, o sea, ese es el parámetro que necesitamos acá. Entonces eso lo vamos a escribir acá.
sea, ese corresponde a este. Entonces estas dos casillas corresponden a esta y estas dos casillas corresponden a este nodo. Entonces dijimos que el control va de menos 40 a 40. Eso. Y entonces nuestra escala en Y va a ir de 1, que es o sea que va a ser una escala, como el 1 es normal en la escala, entonces 0.7 va a ser lo que más se reduce, y 1.3 es lo que más se va a alargar. Podemos haberlo hecho, aumentarle más, ¿no? Podemos haberle colocado acá 0.6 o 1.5, eso ya depende, pero yo los he manejado estos parámetros así y así se ve bien. Ya si queremos que se estire mucho más, pues entonces le cambiamos el parámetro para que se estire más. Entonces aquí ya podríamos haberle colocado 1. Digamos que 7. Entonces vemos que se estira mucho más. Pero que lo podemos dejar 1.4, dejémosle, y acá dejémosle 1.6. no mucho, 1.4 también, 0.7 tenía que ser normal, entonces 0.6. listo. Entonces acá si yo lo miro, ya. Listo, entonces control Z para que quede acá, nos tiene que quedar en 0 para que quede normal. Y listo, entonces acá la lógica es la siguiente. Entonces tenemos acá, vamos a duplicar esto y vamos a colocarlo acá, pero entonces tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros la espichamos, cuando esto se reduce hacia abajo, se va a anchar en las dos dimensiones, en estas dos. Entonces los parámetros van a ser al contrario, entonces ya no va a ser acá 0.6 sino 1.4 y 0.6 acá. Entonces acá lo coloco acá. Como es exactamente igual los parámetros, entonces lo que hago es duplicarlo, o lo puedo conectar al mismo, pero ahí como para que entiendan más o menos qué fue lo que hicimos. Entonces si yo lo manipulo, vamos a ver que se ancha y se alarga cuando lo jalamos. Entonces así ya tendríamos, como ven es bastante sencillo, es muy lógico lo que hay que hacer ahí, entonces no hay problema. Bueno, ahora con este voy a manipular la rotación. Entonces vemos que con el eje, en el eje X, en este es el eje, con el eje Z corresponde al P y la B con el, y este sería para rotarlo sobre sí mismo. Entonces tenemos que hacer otro control, puede ser otro círculo o otra figura que nosotros queramos. Voy a dejar otra vez un círculo.
lo voy a colocar más o menos por acá, cámara frontal, a la altura de nuestra, y le voy a dejar un poquito más grande, cámara perspectiva, así. Entonces aquí tendríamos el control de cuál es el squash y stretch, y este sería para la rotación. Entonces, como les dije, esto tiene que quedar en... Esto tiene que quedar, ¿qué? Tiene que quedar... primero lo metemos en el grupo, y ahora sí congelamos nuestras dimensiones, nuestros parámetros, y ahora entonces le colocamos también una etiqueta de protección, y acá entonces vamos a usar todas estas corresponden a la posición. Entonces vamos a colocarle acá menos 20 y 20, acá menos 20, 20, menos 20 y 20. Quiere decir que solo se nos va a mover en el eje X menos 20, o sea en este, y más 20, y en el eje Y lo mismo, entonces hacia arriba, hacia abajo, 20 y 20, y en el eje Z exactamente lo mismo. Listo. Entonces ahora lo que hacemos es, acá vamos a colocarle control rotación. Este lo llevo acá. Si, o sea, si ustedes quieren hacer otra etiqueta de estas, simplemente la hacemos y hacemos esto en otra etiqueta. Si lo quieren así, o sea, si de pronto es mucho, o sea, tienen muchos nodos o alguna cosa, pues sí es necesario hacerlo aparte. Pero en este caso, como son tan poquitos, pues lo puedo hacer en el mismo, en el otro, en este que está acá en el squash y el stress. Ahí no, eso no nos va a interferir en nada. Entonces acá entonces ese control vemos que se va a mover en los tres sentidos, en la posición, coordenada, transformar, posición X, coordenada, transformar, posición Y, coordenada, transformar, posición Z. Listo. Entonces aquí esto me va a controlar la rotación del objeto, que la voy a manejar desde acá, desde esto. Entonces voy a colocarle acá las rotaciones: coordenada, transformar, rotación H, coordenada, transformar, rotación B, y coordenada, transformar, rotación P. Entonces dijimos que la B corresponde a la X, entonces la vamos a poner en las posiciones que para que queden alineadas. La P corresponde a la Z, creo que es. Vamos a ver. Entonces esta me llevaría, esta es la Z, la P. Entonces la P con la Z, y listo, así. Entonces vemos que aquí los parámetros ya no son iguales a estos. Entonces lo que voy a hacer es
colocar este acá, pero tengo que cambiar los parámetros. Entonces ese quiere decir que es una posición, es en centímetros, y acá esto está definido por el usuario. O sea, cuando son centímetros o escala, es acá definido por el usuario. En este caso son rotaciones, quiere decir que son grados. Entonces ahí ya tenemos esto, y la vamos entonces a conectar acá y la conectamos acá. Pero antes de eso, entonces vamos a mirar hasta dónde nos va a rotar. Entonces tenemos que, vamos a dejarlo, yo creo que 45 de rotación. Entonces lo coloco acá, y esto entonces nosotros habíamos dicho que va de menos 20 a 20. Eso es lo que le dimos, los parámetros que le dimos a este control. Entonces de 20 a 20, y nos va a mover de menos 45. Pero creo que aquí se mueve al contrario, 45 y menos 45 grados. Vamos a ver. Entonces si yo muevo este, en el eje, ¿qué fue? X. Entonces ahí vemos que se nos está moviendo, pero al contrario. Entonces creo que nos quedó mal. Necesito que quede al contrario, por menos 45 y 45. Ahora si yo lo echo hacia acá, pues se bota hacia acá. Listo. Ahí está bien. Listo, entonces ahora tenemos el Z, que va a ser similar. Y vamos a ver. Entonces en el Z, este sí va al contrario. Entonces acá invertimos estos números, 45 menos 45. Listo. Y entonces con el de arriba, vamos a darle, que ese es el eje Y, es acá, pero hace falta uno, es este. Entonces acá duplicamos este, lo conectamos, y en la rotación H, entonces acá sí tenemos que modificarlo. Entonces vamos a dejarle acá, pongámosle que 180 si es necesario, o menos 180 y 180. Vamos a ver qué pasa. Sí, ahí vemos que se mueve. Listo. Entonces ya tenemos ahí lo que es nuestros controles. Ya entonces podemos manipular. Y entonces acá tenemos este cuadrito. Con esto nos permite moverlo
aquí también podríamos haberlo hecho también con un objetivo. Entonces ahí, para el lado que yo lo gire, la pelota va a girar. De pronto así también es también es podría ser práctico, pero este lo podemos dejar así. O sea, no necesito tanto. Acá, espera a ver cómo se me está moviendo. Creo que es que está mal acá, que tiene que estar en 0. Listo, ahora sí. Sí, ahí ya está. Entonces, si yo necesito la inclinación, acá realmente voy a usarla así. Entonces ya tenemos lo que es el rig de esta pelotica. Como vieron, es bastante sencillo de hacer. Y ahora entonces la vamos a animar. Voy a colocar acá entonces unas cajitas. Colocarles 100, 150 creo. 150, 150 y 150. Y vamos a darle acá un canto. Entonces acá, como les dije, esta posición acá alcanzamos a ver si se desaparece es porque no está muy abajo. Entonces aquí, ahí prácticamente nos va a quedar en el punto, o sea, al ras de la cajita. Voy a colocar acá un piso, un suelo. Voy a colocarlo un poco más abajo acá. Control C, Control V. Y la voy a reducir de tamaño y la voy a colocar más o menos por acá. Acá voy a colocar entonces otra caja un poquito más arriba. Y vamos a colocar otra por acá. Vamos a mirar que todo nos quede en el piso. Creo que ya estaría bien. Bueno, entonces vamos a empezar a animar esto. Entonces vamos a hacer lo que vamos a hacer es un movimiento cíclico. Voy a saltar de acá a acá, después acá, después acá y después acá, nuevamente al mismo sitio. Entonces lo que vamos a hacer es acá, como nos dice, la bola posición es la que nos va, o sea, esta es la que nos va a hacer cambiar de posición, y solo la vamos a usar para eso. Acá no vamos a manipular nada más, sino solo la posición. Entonces vamos a empezar acá. Entonces la tenemos en el primer cuadro como vamos a colocarla acá. Entonces acá la tengo ahí,
y le doy entonces acá un keyframe. Me voy al frame 5 y entonces él lo que va a hacer es que va a hacer el impulso para saltar. Entonces le vamos a aplicar un stretch para que él, o sea, tome el impulso, pero ahí no va a cambiar de posición, la posición va a ser la misma, porque eso lo hacen en la misma posición. Listo, entonces tenemos esas dos posiciones. Acá entonces ya hace el salto, vamos a tomar 10 frames, o sea que en el 15 ya va a saltar a la otra cajita. Acá tenemos que se nos vea la bolita, eso nos indica que ahí está. Entonces aquí ya lo tenemos en esa posición. Entonces acá, como no usamos la anterior, ahí se nos movió. Entonces vamos a colocarla acá. Entonces tenemos acá, aquí la misma posición. Ahí vemos que estas son exactamente iguales las dos posiciones, porque no va a hacer nada ahí. Acá se agacha y salta. Entonces acá en el frame 10 le damos la altura del salto y grabamos. Entonces ahí ya tenemos nuestra órbita, nuestra línea, nuestra curva de animación. Listo. Entonces aquí, como les digo, acá toma el impulso, salta, llega al piso, o sea, aquí no se deforma, sino hasta cuando llega al piso, o sea, pasan 5 segundos más o menos, 5 frames, y la volvemos a agachar. Entonces ahí va a tener la misma posición que la anterior, o sea, en estos va a ser exactamente igual que aquí. Acá va en el aire, acá llega, toca, y acá ya se encoge por el golpe del salto. Acá entonces lleva el impulso, entonces ahí ya no tenemos que hacerle que se espere, porque ya lo hicimos acá. Y acá entonces nos desplazamos a la siguiente, que serían otros 10 cuadros. La transportamos y ahí. Creo que aquí se nos movió así. Entonces aquí le voy a colocar 0 y este sigue siendo 0. Acá llega acá, entonces acá acá es cuando resorta. Acá pasa a la siguiente. Acá grabamos esta posición, acá como no la tenemos grabada, por eso es que se nos corre. Entonces aquí tenemos que ponerle acá. Acá pasa a este lado. Sí, ahí está bien. Que se nos corre porque no lo hemos grabado. Y lo coloco ahí. Entonces grabo. Ahora sí. Acá entonces va en el aire,
va en la parte superior, ya es, o sea, es el salto. Acá salta, llega a la otra caja y hay un rebote, entonces se encoge pero no cambia de posición. Ahora entonces acá vuelve y salta en el 45 y baja acá, ahí, listo. En el 40 entonces está en el aire, listo. Y acá entonces tiene que volver a la misma posición para que quede cíclico. Entonces acá vemos que llegó, acá va en el aire, llegó y 5 cuadros más, entonces va a esperar y al 60 vuelve a la posición inicial, que sería esta misma. Acá entonces lo elevamos y grabamos. Listo. Acá entonces se espera nuevamente acá. Acá se encoge y acá entonces va a parar y vuelve a la posición normal. Entonces acá la misma posición. Listo. Vamos a ver. Listo, ahí vemos que está normalito. Y aquí cuando le coloquemos nuestros el squash y el estrés, esto va a cambiar mucho. Listo, entonces ya tenemos la posición, ya la animamos. Acá es mejor hacerlo así, como con un orden, para que sea más fácil cuadrar las cosas, porque si nos ponemos a deformarlo en cada situación, si necesitamos modificar, pues va a ser, no digo que no se pueda, lógicamente sí se puede, pero va a ser más complicado. Así en orden, acá ya vemos, por ejemplo, vemos el tiempo, timing, y vemos que así está como bien. Entonces ahora si colocamos nuestro control squash estrés, entonces tenemos que la posición 0 está normal, entonces acá le vamos a colocar 0 para que quede normal, y en el 5 entonces si lo agachamos. Listo, entonces ahí ya tenemos eso. En el 10 dijimos que ya, o sea, cuando él llega a la mitad del salto, la posición tiene que ser normal, entonces va a ser vemos como ya está tomando ya forma. Acá entonces va normal, lo grabamos, y en los 5 entonces va también a agacharse. Acá entonces va en el aire y sabemos que entonces en la mitad del recorrido tiene que ir normal. Él vuelve a la forma normal, y acá entonces va otra vez normal,
en la otra posición. Acá sí, entonces volvemos a agacharlo, se aplasta. Acá en 40, entonces 0. En 45 normal. En 50 se agacha. En 55 0. En 60 0. En 65 se agacha. Y en 70 le vamos a colocar un poquito más de lo normal. En 6. Y acá le colocamos un poquito menos. En la mitad de las dos le colocamos 0 para que haya como un descanso. Vamos a mirar eso. Ahí se podría decir que ya está, pero no, todavía. Entonces ahora nos falta animar la rotación. Eso le va a dar mucho más naturalidad y va a ser un poco más lógico. Entonces acá cuando él se agacha, él va a tomar impulso y se agacha hacia el lado que va a saltar. En este caso va a saltar hacia acá. Entonces cogemos el control de rotación y le vamos a dar acá. Entonces lo vamos a agachar un poquito hacia acá. Acá tenemos que ponerla en 0 porque si no se nos va a quedar así inclinada. Entonces empieza normal, se agacha. Tal vez acá no lo alcanzamos a ver. Acá. Ahí se agacha hacia el lado que va a saltar. Y a la hora que él despega, ahí tiene que estirarse. Porque entonces aquí ya, bueno, primero vamos a cuadrar la rotación. Entonces estamos trabajando acá en la rotación. Acá cuando él llega al 10 va normal. Y cuando empieza a descender, toma la curva de la órbita por donde va. Acá llega con esa misma inclinación y se agacha y se inclina hacia el lado que va a saltar. Entonces acá en este entonces acá aquí entonces grabamos. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, o sea, ir grabando por eso a veces es mejor darle acá porque él automáticamente me los sella los 3 parámetros para que no tengamos problema. Entonces aquí viene acá, voy a darle acá y acá, hasta ahí está bien. Acá salta y acá entonces cambia de posición
y cuando empieza a descender entonces cambia la inclinación hacia acá. Ahí cae, toca el piso y se inclina ahora entonces hacia el lado que va a saltar, que es esta de acá. Listo. Entonces aquí llega acá. Se inclina hacia el lado que va a saltar. Y salta. Acá en el 40 que va en el aire. Acá entonces se inclina hacia donde va a saltar, que es hacia va a caer aquí. Entonces lo inclinamos hacia allá. Ahí toca el piso. Se va para el otro lado del impulso. Aquí va a 0 y se inclina hacia este lado. Salta. Acá 0, 0. Como viene de este lado, entonces aquí se inclina hacia acá, cae en esa posición, lo grabamos. Listo, entonces vamos acá. Acá golpea acá y se gira hacia el lado opuesto, que es hacia allá. Y acá entonces se empieza a enderezar. Lo pasamos un poquito del límite, o sea, de 0 a -5, y acá en 70 le damos 0. Vamos a ver cómo se ve. Bueno, entonces ahora lo que nos hace falta es que cuando él, o sea, acá en las primeras partes, que es acá en el inicio, o sea, este es un ejercicio que todo
animador o todo aspirante animador tiene que experimentarlo para aprender acá muchas cosas. O sea, estos ejercicios son muy necesarios para aprender a animar. Entonces aquí vemos que él se aplasta. Aquí ya cuando él sale tiene que empezar a estirarse porque ya el impulso. Entonces vamos de nuevo acá al squash y la vamos a estirar de esa manera. Acá cuando él empieza a descender también se empieza a estirar. Acá cae normal, es a caer normal, se aplasta por el golpe y acá entonces en este se empieza a estirar. Acá llega acá se estira. Acá llega al piso, se encoge. Acá se estira. Posición normal, acá se estira, llega al piso, sufre el golpe y acá entonces se estira. Acá normal. Toca el suelo y antes de tocar el suelo entonces acá normal y acá se estira cuando va descendiendo. Acá se deforma y para. Listo. Vamos a ver cómo se ve. Entonces vemos que queda bastante fluido el movimiento. Y listo. Entonces ahora vamos a colocarle acá unas luces como para que se nos vea más interesante. Vamos a colocarle acá, puede ser rojo, creo. A ver cómo se ve. Vamos a colocarle acá un cubo. Piso, le vamos a colocar entonces aquí blanco al suelo. Vamos a crearle acá una imagen HDR para que nos dé mejor reflexión.
esto, vamos a mirar cómo se ve. Y ahora entonces acá colocamos un cielo, colocamos esta imagen HDR al cielo y le damos una etiqueta de render, de composición, y hacemos que no se vea, o sea que nos afecte la reflexión pero no que se vea. Entonces vemos cómo se nos está viendo. Ahora entonces voy a colocar acá una luz de foco, una luz con objetivo, para que se nos mueva con respecto a la. Entonces aquí voy a colocarle entonces la posición. Entonces lo que va a hacer es que se va a colocar un poco hacia arriba. Acá esta luz, entonces le doy luz de sombra de área. Y la voy a cambiar un poco de posición para que se nos vea mejor. Acá entonces voy a colocarle una luz de rebote para que todas estas sombras se suavicen. No le elevo tanto para que no se nos ilumine tanto el piso y nos dé más que el objetivo sea esto y no todo el. Pues acá en la intensidad en general le cambio un poco la intensidad. Vamos a mirar cómo se nos ve. Creo que ya está mejor. Ahora acá en la luz que hicimos al principio, entonces acá en sombra le dejamos por ahí 80 y vamos a mirar cómo se ve. Sí, ya se ve mejor acá. Las sombras se ven un poco más suaves, no tan fuertes. Estos renders son bastante rápidos, o sea, no consumen tantos datos, entonces fluye bastante bien. Bueno, ahora vamos a hacer el render para que miren cómo se nos va a ver acá 1280 y todos los frames y el render completo y aceptar.